Señor, nuestra gratitud a ti, Señor, porque tu fidelidad es sin igual, es grande, porque nos has acompañado durante estas 51 domingos, caminando juntos, levantándonos, dando ánimos, avivando la fe en nosotros, la esperanza de un 2026 diferente, de un 2026 próspero, un 2026 lleno de libertades, lleno de justicia, lleno de democracia. Solamente esperamos en ti, Señor, el único que pone orden en las cosas cuando son un caos. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Gracias porque cuando caímos enfermos nos alentaste y nos levantaste. Cuando sentíamos que estábamos derrumbados, tú nos diste fuerza. Y cuando habían cosas que nos pasaron en la familia que no podíamos resolver, ¿a quién íbamos a ir? Sino a ti. Por todas las cosas, Señor, nos hemos dado cuenta, tu compañía con nosotros. Y gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Hoy el mensaje será titulado La llenura, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe, hermano, que comentaba esta mañana con unos hermanos acerca de una perspectiva de ver esta declaración del apóstol Pablo, cuando dijo allá en Efesios 5:18, no os embriaguéis en vino, más sed llenos del Espíritu Santo. Y siempre vemos el modo imperativo de los verbos como una orden. Normalmente recordamos cuando el Señor dijo a sus discípulos, enseñándole todas las cosas que os he mandado. O sea, fueron órdenes que dio. Mateo 5, Mateo 6, 7 son órdenes. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. O sea, es un orden. Comandante superior da órdenes. Entonces, cada vez que vemos este modo imperativo del verbo sed llenos, entendemos inmediatamente que es una orden. Pero yo estaba viéndolo de otra manera. Por ejemplo, cuando un edificio, una casa se está incendiando, está en fuego, el que ve el fuego a primera vez le dice a los otros que no están apercibidos del fuego, les dice en este mismo lenguaje de castellano, ¡corred! ¿Es una orden? No, no es una orden. Porque lo dijo el Señor que hace la limpieza. Pero Él se dio cuenta. Él no está en condición de jerarquía, pero Él ve la necesidad. Y por eso la emergencia de correr. ¿Me entiende? Porque hay una necesidad. ¿Me copian? Entonces cuando dice sed llenos del Espíritu Santo, también lo podemos ver como una necesidad urgente. Como un imperativo urgente a la iglesia. Para que no anden como insensatos o como necios, esos que se consideran que están completos, que están sobrados. No. Ustedes están asediados. Eso es lo que está diciendo. Estamos asediados por el pecado. El pecado nos asedia, nos rodea, nos tiene un cerco. Entonces hay una necesidad urgente. Sed llenos. Fíjense que
hay tanto en estas cosas que escudriñar, porque no dice llenaos, sino sed llenos. O sea, en otra palabra, habla del ser. En otro momento hablamos sobre esta sola palabra, que implica el ser lleno. Es una condición del ser, de la persona. ¿Me entiendes? Mi alma está llena en la plenitud del Espíritu. Mi cuerpo, mi mente, todo lo que soy, mi espíritu está siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Entiendes? Entonces, con esto en mente, vamos al cuarto mensaje sobre la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. Oigan, me estoy diciendo, no sobre la orden, sino sobre la necesidad que tenemos todos de procurar en nuestro ser que la plenitud del Espíritu se manifieste, ser llenos del Espíritu Santo, como parte de nuestro ser. Pero para hacer un resumen breve acerca de los mensajes anteriores, tengo 6 puntos que señalar. Dije, primero, que el Espíritu Santo debemos entenderlo siempre nosotros y defender que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad, de Dios. Y que no es una fuerza, ni es una influencia, ni es un magnetismo, ni es un... no sé qué cosa más le dicen por ahí. No es nada de eso. ¿Me entiendes? La persona del Espíritu Santo actúa sobre nosotros y en nosotros. Sobre nosotros cuando estamos por ahí realengos, y entonces Él empieza a susurrarnos, a usar personas para que nos hagan ver que hay una necesidad espiritual que no sabíamos que la teníamos. ¿Sí? Entonces Él va usando los instrumentos que Él quiere para que nosotros, cónchale, ¿lo estoy haciendo bien? No estoy haciendo bien. Empecemos a reflexionar, a pensar, poco a poco. Él es el que nos va a llevar algún día a escuchar una música, una canción cristiana, o a escuchar el testimonio de una persona, o asistir a una congregación, porque usó a una persona para que le invitase. Aquí yo he escuchado testimonios. ¿Cómo usted llegó aquí a esta iglesia? Concha, yo sentía la necesidad de congregarme y busqué por internet una iglesia cercana aquí a mi residencia. Y salía Iglesia Bautista del Trigal. Y entonces me puso la dirección y por eso vine. O sea, Dios se va a valer de cualquier medio. Entonces, ¿para qué? Para que ese don de la fe se manifieste cuando escuche la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Entonces, ese milagro, todo eso está en torno a un milagro con sus antecedentes y su punto central y su punto posterior. Todo es un milagro de Dios. Es la obra de la gracia de Dios. Véalo así. La obra de la gracia de Dios se manifiesta en que el Espíritu Santo convence entonces al hombre de pecado. Él comenzó a trabajar en nosotros hace tiempo. Pero nosotros estábamos distraídos, no entendíamos hasta que llegó el tiempo de que llegó el momento en que nosotros abrimos nuestra boca y confesamos que Jesucristo es el Señor. Y quiero que sea el Señor en mi vida y quiero que sea el Señor por el resto de mis días sobre la tierra. Amén. Entonces, ese día nacimos de nuevo. ¿Sabe que siempre recuerdo esa cancioncita, ese coro? Y le digo al hermano, bueno, usted, mire, yo le digo una cosa. Es bueno que usted se acuerde cuál fue el día, porque hay muchos bemoles ahí, muchas circunstancias que son buenas darle gloria a Dios por esas circunstancias. Como lo mío fue ya de adulto, entonces yo me acuerdo perfectamente cómo fue los bemoles y le doy gracias a Dios por el que me invitó a la unión de jóvenes, por el que me habló, por el que me perseguía. Era fastidioso, pero no importa. Yo ahora, antes pensaba que era fastidioso, pero digo, era que Dios lo estaba usando para... ¿Me entiendes? Jalarme y por eso yo este miércoles en 8 celebro mi nuevo nacimiento, ¿me entiendes? Porque ese día fue un 31 de diciembre. Entonces, hasta ahí. El segundo punto es que fue otorgado, perdón que use mi ejemplo, me fue otorgado
por Dios, ¿verdad? Como el sello con multipropósito. Primero, el sello de su presencia es para darme identidad a mí de quién soy. ¿Sí? Su presencia en mi vida es para hablarme a mí y decirme quién soy ahora. Uno. Su presencia en mi vida es para decirle a las potestades: esta oveja tiene propietario. Esta oveja ha sido comprada, no con oro ni con plata, sino con la sangre de mi hijo. Así que es muy, muy, muy apreciada por mí. La amo. ¿Es así? Ok. Y esto es para, en tercer lugar, para que sea la garantía en nuestras mentes finitas que bailan como el azogue, ¿me entiendes? Que como el mercurio se mueven de un lado a otro pensando ser así, no ser así. Pero para que sea Él la garantía de que nosotros hemos de recibir una herencia que está reservada en los cielos. Estos son locos, estos evangélicos son locos. Uno habla de esas cosas afuera y dice: ay, besito. Así que dice: no, besito. Están tan locos. Y que van a recibir una herencia y están más limpios que... Pero como lo dice la Biblia, yo lo creo. Me disculpa, pero yo lo creo. Una herencia reservada en los cielos para vosotros. Incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Entonces Él actúa otorgándonos esa garantía de parte de Dios para que no duden nunca, para que no se vuelvan temblorosos, sino para que santifiquen, para que dediquen, para que sea Dios y su reino la prioridad en su vida. Tienen que trabajar. El que no trabaja, que no coma. Así dice la palabra. Tenemos que trabajar. ¿Me entiendes? Yo hasta ahora trabajo y seguiré trabajando. Pero, allá va. Pero la prioridad, como le dije a una persona, mi profesión como ingeniero no sostiene la familia. Dios ha provisto por ese canal. Pero la prioridad no es eso. La prioridad es el reino de los cielos aquí en la tierra. La iglesia del Señor. Esa es la prioridad. Tenemos que estar claros en eso. Entonces nos fue otorgado como garantía de parte de Dios de nuestra herencia en los cielos. Y ahora el Espíritu Santo nos santifica, nos impulsa a buscar, a leer la palabra, nos revela el conocimiento de Dios. Porque mire, si empezamos a leer con nuestros ojos no entendemos nada. Nada, eso no se entiende. Así que si usted va a comenzar a leer la Biblia, no empiece por Ezequiel. No. Una aguantadita ahí. Empiece por un evangelio, ¿me entiende? Empiece por el libro de los Hechos. Empiece por narrativas, historias. Para que el Espíritu Santo, porque a veces nos complicamos la vida y queremos saber el Apocalipsis. Ya. A un bebé no se le da leche entera, sino leche materna al principio. ¿Por qué? Porque esa le da un sistema inmunológico natural que viene de la madre. No me acuerdo el nombre de la cosa, pero... calostro, esa es la palabra, calostro natural, ¿me entiendes? No de fábrica, no de pastillas, no, calostro. Entonces le da un sistema inmunológico. Bueno, eso es lo que hace Dios. Dios dice: desead como niños, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El Señor tiene cuidado de nosotros como pequeños. Entonces, sigo. Pero también cuando nos vamos hacia la derecha, nos redarguye. Entonces, por ahí no es, ¿me entiende? Él quiere que nosotros caminemos en camino de santidad. O sea, santidad quiere decir consagrarse a Dios. Eso es todo. Santidad que hacer aquello para lo cual fue apartado por Dios. Punto. Tercero, el propósito del Espíritu Santo en nosotros, dije de manera global, es glorificar a Cristo. O sea que nosotros, ¿no han visto los carros por ahí que andan que son como unos camiones pequeños que tienen una valla como luminosa que va haciendo propaganda?
Antes las había mucho, todavía estos días lo vi por ahí, vi una que dan publicidad móvil, algo así. Bueno, nosotros somos algo así. Una publicidad móvil. ¿Por qué? Porque nosotros anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces somos la mejor publicidad que Dios tiene. Bueno, no voy a decir la mejor. Quizás me exageré un poco. Pero es la única. Usted y yo somos. El hecho de que el reino de los cielos se extienda en la tierra depende de usted y de mí. Mejor dicho, como si dependiese. Así que si en la medida que nosotros irradiemos las virtudes, así la gente glorificará a Dios porque ve las virtudes manifestadas en este hombre o en esta mujer. ¿Sí o no? Hay otra. Así dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? No solamente una prédica, obras. Entonces el propósito del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida es glorificar a Cristo, mostrar su carácter, que es la misma de Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso tiene que manifestarse en todo creyente. Tiene que, porque es el carácter del que mora y que vino a morar por parte de Dios para mostrar eso. Cuarto, tenemos que hacer morir lo terrenal. Ay, Señor Cristo Santo. Hacer morir lo terrenal, sacrificar en el altar de lo eterno todo lo temporal. ¿Me entiendes? Porque toda la gloria del hombre es como la flor del campo, que en la mañana es y en la tarde está muerta, desaparece, está triste, envejecida. Tenemos entonces que morir a lo terrenal, sacrificar en el altar de lo eterno lo temporal, vaciar el corazón lleno de envidias, de rencores, de reconcomios, de heridas, de frustraciones, de complejos. Dejar todo eso aparte, porque el único que necesita ser magnificado a través de nuestra vida es Cristo. Sacrificar aún lo que es cualquier cosa que es buena, pero que se interpone entre nosotros y Dios. ¿Se acuerdan de Abraham? Dame a tu hijo a quien amas. Quinto, no podemos llamarnos cristianos y vivir como se nos venga en gana. No podemos. No podemos. No podemos decir como los Gálatas le dijo Pablo, que usan la fe como pretexto, porque ahora son libres, pueden hacer lo que les dé la gana, porque al final están perdonados. No, quédense quietos. Que salvo es salvo para siempre. Donde ya va. No sé cómo ese cuento. Salvo es salvo para siempre si es santo. Porque el santo persevera hasta el final. El santo aborrece el pecado. No usa la fe ni la gracia como pretexto para hacer loqueras. Entonces, si peca deliberadamente y se va sobre el consejo de malos y camino de pecadores y se va por ahí complaciendo a su carne, ¿qué queda como consecuencia? Queda una expectación de juicio. ¿Me entiendes? Porque el Señor va a ir a buscar esa oveja. ¿Y se acuerda el pasaje de la patiquebrada? A veces el Señor tiene que quebrarle una patica para que se quede quieta. Lo dice perfectamente Hebreos capítulo 10, versos 25, 26. Por ahí está. No podemos pecar deliberadamente porque Él es Padre. Y Él va y disciplina a los hijos que andan en desobediencia. No podemos llamarnos cristianos y vivir como se nos venga en gana. Y andar con lenguaje, vestiduras y conductas que no agradan a Dios.
En una oportunidad dije, nunca pretenda ser de influencia en este mundo mientras usted se conforme con una vida espiritualmente mediocre. Nunca va a influir. Y en sexto lugar, finalmente hablamos de ver con diligencia cómo andemos. Ser diligente es como decimos, cuando usted está 6 meses sin trabajo, la despensa está vacía y lo llegaron y le llamaron y dicen, mira, para que te presentes para una entrevista, ¿a qué hora? A las 7 de la mañana, a las 6 estoy allá. ¿Sí o no? Diligentemente va y se presta y no llega. No, espéreme que llego a las 8. ¿Qué cree que le va a pasar? Va a tener que seguir orando porque... Hoy quiero comenzar una etapa diferente a la que ya he señalado las primeras 3 mensajes que hemos hablado. Y hoy quiero compartir allá a lo específico de la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabe, hermano? Mire, venga conmigo y usted buscó la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo está en la palabra de Dios. Le preguntaba a los hermanos, ¿dónde habita el Espíritu Santo? Él habita en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque toda la palabra de Dios fue soplada, dictada a los 40 escritores de la Biblia por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién se sabe toda la palabra? El Espíritu Santo. Él sabe toda la palabra. Entonces, en la medida que la palabra abunde en nuestros corazones, ahí actúa ¿con quién? El Espíritu Santo. Yo le voy a decir, mire usted, no voy a poner el ejemplo del vaso que usted lo llena y tiene algo de café adentro y usted le echa agua y le va echando agua y le va echando agua hasta que aquel líquido se vuelve cristalino. Le voy a decir esto, mire, el ejercicio está aquí, en Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice, no embriaguéis en vino, sino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo? En el 19, lea el 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y el segundo paso de que vamos a hablar el próximo año es lo que dice el versículo 20. Siendo agradecidos. La palabra de gratitud tiene que estar en su boca, pero obviamente tiene que salir de su corazón, porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Con esto en mente, la concordancia nos lleva de Efesios 5 a Colosenses capítulo 3, verso 16. Ahí en Colosenses, capítulo 3, verso 16, Pablo da una exposición un poco más explícita. Dice el verso 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Aleluya. Amén. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Para esto usted no necesita ser parte de la coral. No necesita. Esto es parte de mi ser. Pastor, ¿cómo hago que la palabra de Dios more en mi vida? Ok, ya entendí. Sí, memorizo la palabra. Bueno, si quiere, empiece por ahí, pero no quiero estar ahí. Quiero que a usted, al memorizarla, yo le digo a mis discípulos, yo no quiero aquí loros reales. ¿Sabe que usted el loro real le repite y repiten el versículo? Usted ha visto por videos por ahí que sale un lorito diciendo Juan 3:16, Juan diciendo, pero no sabe lo que dice. No, yo quiero que usted no sea un exégeta de aquellos, pero que pueda
¿cómo se llama? Esmenuzar la palabra, hacer una exégesis de la palabra, hacer una búsqueda de la verdad, de qué es lo que quiere decir eso. Entonces, para eso les doy este paso. Uno es que la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones, ¿ok? Punto número 1, el subpunto del punto 1 es que usted encuentre en la palabra de Dios su delicia. Una delicia. Como decimos en criollo, ¿a quién le amarga el dulce? ¿A nadie? Entonces la palabra de Dios tiene que ser dulce, como la miel a su paladar. ¿Cómo hago para que la palabra de Dios? Explíqueme eso que no entiendo. Venga conmigo. ¿Cómo? El Salmo 1 dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Punto y aparte. Sino que, en la palabra de Dios está su... ¿Cómo hago para que sea una delicia? Venga, siga leyendo. Y en ella medita de día. Ahí está. Ahí está. Ahora, ok, pastor, pero llegue más adentro, más claro, más. Ok. Primero voy a leer la palabra. Claro, tengo que partir de ahí. Segundo, voy a memorizar la palabra. Y tercero, voy a meditar en la palabra. Pero también voy si no entiendo lo que leo, entonces ¿cómo hago para meditar? Bueno, voy a repetirla. Pero entonces cuando la repito, voy a hacer un pequeño análisis, ¿verdad? De qué fue lo que dijo y si es necesario buscar la palabra en griego para ver cuál es el original. Estoy hablando de un evangelio. Entonces, para ver qué significa en griego y buscar hacer un poco más explícito en eso, que yo pueda tener entendimiento, porque no hallo cómo entenderla. Pero además de eso, entonces voy a ver en el contexto cómo se dijo, a quién se lo dijo, cuál era la cultura que lo dijo. ¿Y cómo puedo trasladar yo aquello al contexto actual? Y luego, ¿cómo puedo aplicarlo a mi vida? Y entonces la cosa empieza a tener sentido. Empieza ahí. Entonces empezamos porque la palabra de Dios. ¿Quieren un ejemplo? Yo le voy a decir un ejemplo que para usted es una delicia. Si usted sigue leyendo, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Le gusta eso? Yeah, ok. Dice, no quiero abusar de mi mente, así que me sujeto. Y dice en la palabra, cuando usted ve, a usted le va a gustar esto mucho. Seguro, estoy seguro. Porque, ¿a dónde quiero ir? Venga a varias promesas. Varias promesas. Por ejemplo, una promesa. Juan 14. El Evangelio de Juan, capítulo 14. ¿Creéis en Dios? ¿Confiáis en Dios? Confiad también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Le gusta eso? ¿Lo entiende eso? Entonces usted piensa en eso una y otra vez. Dice, Él vendrá otra vez. Él vendrá por mí. Él vendrá por mí. ¿Cómo será eso de que yo os tomaré a mí mismo? ¿Será un abrazo? ¿Estaré en su regazo? ¿Como Juan en su pecho recostado? No sé, pero Él dijo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Me gusta eso? Entonces voy a pensar eso hoy, voy a empezar eso en mañana. Y voy a ver otras versiones para ver cómo dice. Cuidado con las versiones, pero voy a ver una. Y voy a deleitarme en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14. ¿Verdad? Les gusta, por ejemplo, hay muchas promesas, pero quería quedarme en una. Dice así. Dice,
¿sabe? Usted se apropia muchas veces legalmente y a veces no legalmente, pero el asunto es que a veces se apropia de promesas que Dios hizo a personas particulares. ¿Se acuerdan cuando partió Moisés y entonces Josué vino a ser el líder de Israel? Ok. Si Dios le habla a usted y le dice, tú vas a ser el pastor porque el pastor Alejandro ya partió con el Señor. Cuidado, dicen amén. No, que siempre sale alguno diciendo amén. Son capaces, por ejemplo. María quieta. Y entonces usted va a escuchar de parte de Dios que dice, como estuve con Alejandro, estaré contigo. ¿Le gusta eso? Wow. ¿Sí o no? Así oyó Josué de parte de Dios. Dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Sabe qué vio Josué? Josué fue uno de los espías que entró a Canaán, ¿se acuerdan? Y fue uno de los que le creyó a Dios. Y fue uno, y el otro fue Caleb, que se mantuvieron, Dios los mantuvo vivos, porque los demás ninguno entró. Pero también ellos vieron durante 40 años todo lo que Dios hizo. Y cómo Dios usó a Moisés. Y siempre yo creo que Josué, aunque era príncipe de Israel, veía a Moisés como el estadista, el hombre de Dios, el profeta de Dios, el hombre que hablaba por Dios. Y dice, como estuve con él, estaré contigo. No. A cualquiera le tiembla la rodilla, le castañea, ¿verdad? Pero él le dijo en el verso 8, dijo, nunca. ¿Sabes lo que significa nunca? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué más dice? Sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Esa es la promesa? No, a la promesa viene aquí. Para que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Dice así. De día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Les gusta eso? Eso hay que leerlo una sola vez. No, hay que ir leyendo y leyendo. Eso es meditar, ¿entiendes? Saborear ese cónchale. Ponerse en las sandalias de aquel que lo oyó. Entonces, en el Salmo 119, voy a leer varios textos. Dice así. Dice, el verso 24, en el Salmo 119, verso 24. En el Salmo 119, verso 24. Dice, pues tus testimonios son mi delicia. Tu palabra, tu ley es mi y mis consejeros. Lo que yo hago es tu palabra la que me aconseja qué debo hacer. Porque obviamente yo pido consejo cuando tengo duda. ¿Qué crees tú que debería hacer? Entonces tu palabra es mi consejo, pero también es mi delicia. Por eso dice la palabra que del hombre son las intenciones del corazón, pero es Dios quien ordena sus caminos, sus pasos. En el mismo Salmo, en el 92, usted va a pasar por aflicciones. Amén. Sí, en el mundo tendréis aflicciones, dijo el Señor. Sí, momentos que ahora nuestra hermana Iglesia está afligida, no solamente por la pérdida de su padre, es que no está aquí, está fuera del país, entonces tampoco puede estar con ellos.
Hay gente cuando ve la partida de sus hijos o de sus progenitores, se están afligidos, es lógico. Pero ¿qué dice la palabra? Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Hermano, no pretenda buscar consuelo, ¿cómo se dice? Teniendo distracciones, esas cosas pasan. No, que vamos al cine. Bueno, va al cine, se tarda 1 hora, 2 horas en el cine, pero cuando viene la aflicción sigue, está ahí en la puerta. ¿Me entiende? Lo que tiene que hacer es que la palabra de Dios sea su. Ok, en su delicia. Si tu ley no hubiese estado, no hubiese sido mi delicia. En el 143 del mismo salmo. Aflicción y angustia. No queremos situaciones como esta, pero ¿cuántos han vivido momentos de angustia? ¿Cuántos están esperando que pase algo y no pasa? Y les llena de angustia. ¿O cuántos están viendo que un familiar se sane, pero no se sana? ¿O cuántos están esperando que llegue un contrato, un trabajo, pero no llega? Pero lo que sí llega es la factura del aseo. Aunque pase o no pase, llega la factura. O de la luz. Mire, venimos a cortar la luz. Es que no tengo luz. Igual. Son así. Igual se la vamos a cortar porque está atrasado. Entonces, llega la angustia. Cosas tontas, pero hay cosas mayores. Dice, aflicción y angustia se han apoderado de mí. Abordaron tu barco. ¿Pero qué haces tú? Mas tus mandamientos fueron ¿qué? Yo me fijaba en tu palabra. O sea, yo sé, estoy hablando entre locos, yo sé que para el mundo somos locos, pero yo quiero pensar en que yo quiero confiar en su palabra. Y quiero confiar en su promesa. Pase lo que pase alrededor de mi vida, y aún en mi vida, yo voy a aferrarme a tu palabra. ¿Me entiendes? Como una grapa, como algo que sostiene, que no suelta. Eso es lo que está diciendo. Las delicias. Angustiado, no llega lo esperado. Sí, hermano, mire, la palabra de Dios tiene que ser tu asidero. Ese es el agua que limpia. El agua de la salvación. Estáis limpios por la palabra que os he hablado. Venga conmigo a 1 de Pedro capítulo 1. Pedro capítulo 1, 22. Mire lo que habla de esta obra redentora. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Amén. Ahora el 23 dice, siendo renacidos, vueltos a nacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Sabe que el Espíritu Santo entonces hizo la obra de convencimiento, pero la palabra de Dios es el portador de la fe? Pero la palabra de Dios es tu leche no adulterada. Pero la palabra de Dios es tu alimento. Por eso es que no puedes pasar un día sin leer la palabra. Tienes que ejercitarte en la palabra. Tienes que llenar tu corazón de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque quiero en el 2026 ser lleno del Espíritu Santo. Entonces tengo que darle prioridad en mi vida a la palabra de Dios. Meditar en la palabra. ¿Sabe? Gloria al Señor. Vamos al punto 1. Venga conmigo a Habacuc.
Qué hermoso pasaje. Habacuc capítulo 3. Esto el mundo no lo entiende. Yo espero que ustedes lo entiendan. Que la mayoría lo entienda. Quizás no todos, pero la mayoría lo entienda. Que cuando yo empiezo a darle prioridad a la palabra de Dios en mi vida, y empiezo a memorizar la palabra, y a investigar la palabra, y a escudriñar la palabra, y a meditar en ella, ella va a ser mi delicia. ¿Por qué? Porque me va a llenar de esperanza. Me va a llenar de fuerza. Cuando estoy afligido, va a ser mi fortaleza. Cuando estoy en tinieblas, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Habacuc capítulo 3 dijo así: aunque la higuera no florezca. 3 representaciones de Israel, 3 figuras de la vegetación. 1, aunque la higuera no florezca, 1, ni en las vides haya fruto, y los labrados no den mantenimiento. Ahora el reino animal. Y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales. Aunque pase todo eso, con todo, verso 18, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Amados míos, comencemos o terminemos o tomando una decisión. Sí, una decisión, porque la palabra es para siempre tiene que haber un llamado. Yo no voy a pedirle cuántos textos bíblicos tiene memorizado en su corazón, pero le voy a decir, si no empieza por algo, no, ¿me entiende? Si no le apunta a algo, cualquier autobús le sirve, como dice por ahí. El que no sabe para dónde va, cualquier autobús le sirve. El que no le apunta a nada le pega. A nada le da porque no hay un blanco, no hay un objetivo. Quítense de la mente, borren eso. ¿Es cuál, pastor? Ese refrán que dice, como vaya viniendo, vamos viendo. Eso es mediocre. Quítense eso de la cabeza. Voy a apuntar a algo en mi corazón. Voy a atesorar la palabra de Dios en mi corazón. Voy a darle prioridad a la palabra de Dios en mi corazón. Porque si algo quiero es ser lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habita en toda la palabra. Entonces Él me va a ayudar a llenar mi corazón de la palabra. Y cuando yo soy lleno de mi corazón de la palabra de Dios, entonces cuando hablo, no hablo babosadas, ¿me entiende? No hablo tontería, sino que cuando hablo palabra de sabiduría, palabra que edifique, palabra que consuele, palabra que dé esperanza. ¿Me entiende? No le hago el juego al diablo creyéndome la víctima, victimizándote. No. Yo soy más que victorioso. Somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó, dice la palabra. Somos más que victoriosos. Ninguno de ustedes padecerá hambre en este 2026. Ninguno. Pase lo que pase, Dios siempre va a proveer para la despensa alimento. Y como lo he dicho antes, si alguno tiene necesidad de alimento, hágalo saber a la iglesia. Porque entre todos suplimos la necesidad de aquel o de aquellos que tengan necesidad extrema. Pero no puede haber en el pueblo de Dios ni uno siquiera que pase hambre. Porque eso no lo dice la palabra, ¿me entiende? Todo el cuerpo es uno. Y ese será el tema que trataremos en la conferencia. ¿Saben? Son las 11:10, 11:11. Hasta aquí el mensaje de hoy. ¿Cuál es la invitación, pastor? Yo le invito a que usted en esta hora tome una decisión. Cierre sus ojos por un momento y ha escuchado cómo ser llenos del Espíritu Santo. En lo que estoy exponiendo es paso número 1, subpunto número 1. Cómo ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo me insta a ser lleno de su palabra. Que la palabra de Dios sea mi delicia.
que en ella medite de día y de noche. Cuando he tenido grupos discipulares, le digo yo, mire, es que a mí me cuesta memorizar. No diga eso, no diga eso. Usted no es tonto ni atrasado. Usted sabe cómo puede hacerlo. Coloque pedacitos, textos bíblicos allá en su closet, en su alacena, en la puerta de su casa, en la parte posterior, en su carro, y usted va leyéndolo. No estoy diciendo que se pongan una cinta en el brazo, ni en la frente, ni hagan todas esas cosas, pero tiene que hacer que la presencia de la palabra de Dios sea evidente en su casa y en su vida. Señor, ya he escuchado. Y he estado en el Evangelio durante años. Pero realmente tu palabra, no hay mucho en el haber. Mucha cultura evangélica, mucho conocimiento. Pero tu palabra no ha sido ese alimento que tanto he deseado cada día. Pero hoy entiendo que debo abrazar tu hermosa palabra, porque por ella fui lavado, fui nacido de nuevo. Porque tu palabra trajo la fe a mi vida por medio de tu Espíritu. Y esa obra de gracia quiero honrarla. Quiero ser un instrumento de honra para ti. Por lo tanto, quiero que de hoy en adelante tu palabra sea mi delicia. Enséñame a caminar en tu palabra. Si ese es el deseo de su corazón, yo quiero orar por usted. Yo le invito a que se ponga de pie solamente. Amén. Ese acto de ponerse en pie es un acto de fe. Es una respuesta a la palabra. Es una respuesta al Espíritu. Sí. Y está diciéndole, Señor, necesito de ti. Todos estamos de pie diciéndole, Señor, necesito más de ti. No quiero andar como insensato, con vaguedades, sino como un guerrero, como un hombre, como una mujer de fe. Alguien que ama tu palabra. Déjeme orar por usted. Amado Padre Celestial, ya tu palabra ha sido expuesta. Tú conoces la condición de cada alma que está aquí. Tú lo sabes perfectamente. Señor, y en el nombre de Jesús, responde por tu Espíritu. Te suplico que hables a cada corazón. Espíritu Santo, háblales a cada uno. No solamente en esta mañana, sino en la tarde, mañana. Háblales, úrgeles de la necesidad. Porque hay una altísima vulnerabilidad. Pero tu palabra, Señor, es nuestra espada para defendernos. Tu espada, nuestra espada, tu palabra. Por eso, Señor, yo ruego en esta hora que esta iglesia sea conocida como una gente que se congrega y que ama la palabra de Dios, que atesora la palabra de Dios, que la pone por obra la palabra de Dios, que son guiados por la palabra de Dios. Hazlo, Señor, con tu Espíritu en nosotros. En el nombre de Jesús los bendigo. Bendigo cada familia. Bendigo sus trabajos. Bendigo lo que está por llegar, lo que está por venir este próximo año. Será un año de bendición, de prosperidad, Señor. En el crecimiento, primeramente, de tu palabra en sus corazones. Y lo demás vendrá por añadidura. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén.